Señor Presidente del Estado, Isaac Herzog, distinguidos invitados, queridos amantes de Jerusalén y sobre todo, esta noche, mis hermanos y hermanas, miembros de las familias en duelo, cuyos seres queridos cayeron aquí, en la colina de municiones y en todos los frentes de la guerra de los 6 días. 6 días y una cámara. Este fue el título que el paracaidista Yehudá Cohen dio a su historia personal. Este título también refleja la documentación en tiempo real de las batallas por la liberación de Jerusalén en la línea de fuego. Yehudá Cohen sostenía no solo un arma, sino también una cámara personal que capturó las luchas heroicas de nuestros combatientes en la colina de municiones, en el monte Scopus, en la Puerta de los Leones, en el monte del Templo y en el muro occidental. Muchos de sus compañeros cayeron en la guerra, otros resultaron heridos, pero en medio del fuego, Yehudá describió a su esposa Lea: nuestra victoria es absoluta. Con el paso de los años, Yehudá y Lea formaron una gran familia. Visitaron la colina de municiones con sus hijos y nietos, no una, sino muchas veces. Yehudá explicó que las piedras inertes y el concreto expuesto en las trincheras, en las salas de mando y en los búnkeres no son solo materiales. Están impregnados de un gran espíritu, de dedicación al objetivo, de heroísmo, de sacrificio y de hermandad de combatientes. Así escribió: la sangre de nuestros combatientes derramada en Jerusalén y en otros frentes de guerra no fue en vano. Gracias a los caídos, obtuvimos la salvación. Gracias a ellos, se eliminó una amenaza existencial. Gracias a ellos, regresamos a las antiguas regiones de nuestra patria. Gracias a ellos, regresamos a la herencia de nuestros antepasados. Y ahora, más de 5 décadas y media después de la guerra de los 6 días, el nieto de Yehudá Cohen, el Cana Cohen, oficial en la brigada de artillería, participó en la guerra actual, la guerra del Renacimiento. El abuelo luchó en la guerra de los 6 días, el nieto luchó en la guerra de las 7 frentes que estalló tras la masacre del 7 de octubre. El Cana también escribió un libro, unos meses después del inicio de la guerra, titulado Número Personal 7, 1023. El bastón de mando para la defensa de Israel pasa de generación en generación. Los enemigos pueden ser diferentes, pero nuevamente vemos un cerco que busca la destrucción de Israel. Nuevamente una guerra multifrontal, nuevamente una determinación suprema de nuestro pueblo para lograr la victoria absoluta. Así como entonces, también hoy, derrotaremos a quienes buscan nuestra destrucción. Devolveremos a todos nuestros secuestrados y nos aseguraremos de que Gaza no represente una amenaza para Israel. Esta misión, incluida la de devolver a nuestros secuestrados, nos acompaña día a día, noche tras noche, incluida esta noche. No cejamos en ella. Si no lo logramos hoy, lo haremos mañana. Y si no mañana, pasado mañana. No desistimos. Hay dificultades. Hamas es obstinado y se niega, como también dijo esta noche el representante estadounidense. Pero no desistimos en la misión. Hasta ahora, hemos devuelto a 148 secuestrados vivos, y hay otros 20 que sabemos con certeza que están vivos, y también otros que no lo están. Tenemos la intención de devolverlos a todos, vivos y caídos por igual.
Nuestra brillante victoria hace 58 años evitó masacres mucho mayores, difícil de creer, pero muchos mayores que las del 7 de octubre. Nuestros agresores tenían planes preparados para irrumpir en los barrios de Jerusalén Occidental y eliminar a todos los que encontraran en su camino. Cuando la espada estaba sobre nuestro cuello, nos levantamos como un solo. Nos unimos y emprendimos una guerra cuyo poder vital, exactamente como ocurre hoy, demostró ser un factor que cambia la realidad. Gracias a ello, dimos la vuelta a la situación y cambiamos la realidad en Medio Oriente. Al final de la Guerra de los 6 días, nos encontramos con fronteras defensivas. Quienes se engañan con ilusiones están dispuestos a renunciar a estos logros a la ligera, simplemente invitando a más ataques contra los ciudadanos de Israel en Jerusalén, en la carretera 6, en Sharon, en Gush Dan, en el sur, en el norte, en todas partes. Por eso es lo que logramos en la Guerra de los 6 días. Logramos el muro de defensa que impide la conquista de nuestro país desde el este. La redención más larga es, en potencia, la más vulnerable. Israel hoy es fuerte, con fronteras fuertes. El punto culminante de la campaña decisiva en la Guerra de los 6 días fue, por supuesto, la reunificación de nuestra capital, Jerusalén. Para los jóvenes entre nosotros, aquellos nacidos en una nueva realidad, puede ser difícil imaginar la sensación de carencia en una Jerusalén dividida. Pero nosotros, que estuvimos ahí, lo recordamos bien. La línea municipal que dividía la ciudad de Israel acortaba, la hería, alambre de púas, zona de nadie, minas, pilares de concreto. Los veíamos en puestos de concreto perforados por balas, chatarra oxidada, montones de basura en las zonas de amortiguamiento. Todo esto generaba una atmósfera de tristeza y tensión. Esa no era la Jerusalén de hoy. Era una aldea pequeña, una aldea desolada. Había familiaridad, pero también una gran vulnerabilidad. A esto se sumaban los disparos y el fuego de francotiradores que, de vez en cuando, cobraban vidas. Hoy vi una foto, por primera vez, de soldados de la Legión Árabe subiendo a las escaleras que conducen a la cima del muro. Nos disparaban en la calle King George. Había un muro de protección. No se podía pasar por ahí sin esa protección porque de vez en cuando había francotiradores. Pero todo eso cambió en el gran momento de la liberación de Jerusalén. Las barreras cayeron, los caminos sin salida se abrieron, Jerusalén volvió a unirse. La verdad histórica que siempre supimos recibió una nueva fuerza. Jerusalén siempre ha sido la capital del pueblo de Israel y la capital del pueblo de Israel solamente. Potencias extranjeras gobernaron aquí, unas más, otras menos, pero ninguna de ellas otorgó a Jerusalén el estatus de capital. Solo el pueblo judío, vinculado a Jerusalén durante miles de años, puede enorgullecerse de que sea la capital del reino de David y el lugar de los 2 templos. Recientemente escuché que el presidente de la Autoridad Palestina afirma que los templos estaban en Yemen. Tengo noticias para él. Negar la verdad ya no funciona. Los templos estaban en toda su gloria aquí, a 1 kilómetro de aquí, en el monte Moriah. Debo decir que en Yemen, en la tierra de los antepasados de los hutíes, no había nada tan sublime. Enviaré un mensaje especial a Abu Mazen. Solo Israel, iluminada y democrática, es la que protege los derechos del culto de los creyentes de todas las religiones en Jerusalén. La libertad, el progreso y la tolerancia están garantizados en Jerusalén gracias a nosotros, gracias al Estado de Israel.
Quiero compartir con ustedes algo que dijo el comandante de reserva, Itamar Eitan, hijo de nuestro amigo Eitan. Lo dijo a sus soldados que lo acompañaron al muro occidental. Jerusalén estuvo con nosotros, dijo, en todos los lugares de Gaza. Estuvo con nosotros en las casas del enemigo. Estuvo con nosotros en las cintas verdes sobre los cuerpos de los terroristas. Estuvo con nosotros en cada cuaderno de un estudiante, en los grafitis en las zonas de combate, en las cargas explosivas y en los RPG. E Itamar concluyó, ahí estaba Jerusalén en forma de odio, desprecio y maldad, mientras que nosotros queremos devolverle a Jerusalén su honor de corazón y luz, de paz y pureza. Sí, también de eso trata esta guerra, asegurar la victoria de la luz sobre la oscuridad, la victoria del bien sobre el mal, la victoria de Jerusalén del progreso y la tolerancia sobre Jerusalén de la destrucción, el fanatismo y la muerte. Pero junto a esto, debemos reconocer que Jerusalén ha pasado por un periodo desafiante. Decenas de residentes de la ciudad han caído en la guerra. Entre los secuestrados hay también jerusalemitas. Tuve el honor, junto con el alcalde Moshe León, nuestro amigo, de inaugurar contigo el monumento de las espadas de hierro frente a la Biblioteca Nacional en la Ciudad Nacional. Es un monumento en memoria de los caídos de las FDI y de las fuerzas de seguridad, de las víctimas de actos terroristas aquí en Jerusalén. A pesar de todos los desafíos, seguimos desarrollando Jerusalén con gran impulso. Más temprano hoy, celebramos una reunión especial del gobierno en la ciudad de David. Discutimos formas de fortalecer el estatus de Jerusalén, de promover su crecimiento, de mejorar la vida y la calidad de vida de todos sus residentes en todas sus partes. Hablamos sobre la accesibilidad del barrio judío y del muro occidental, sobre la rehabilitación de la piscina de Mamila. Este es un proyecto personal mío, porque paso por ahí cada vez y te pregunto, Moshe, ¿cuándo será? Hoy decidimos que será, e incluso asignamos el inicio. Es un sitio histórico único en el corazón de Jerusalén que también convertimos en una joya urbana. En Jerusalén se da una combinación única entre la vida cotidiana y la herencia del pasado. Nos nutrimos del pasado, pero llevamos a Jerusalén hacia adelante, hacia nuevos caminos de prosperidad e infraestructura, en transporte, incluyendo la extensión de las líneas de tren ligero, en vivienda. Venlo Grúas, el nuevo barrio de Givat Hamatos, en el sur de Jerusalén. Bueno, ya está. Y estoy muy agradecido por el privilegio que tuve. Así que les prometo, seguiremos protegiendo Jerusalén, venceremos a nuestros enemigos, traeremos de vuelta a nuestros secuestrados y garantizaremos, tal como prometieron los héroes que cayeron aquí, entre estos arbustos, en estas trincheras y en otros lugares y en la guerra del Renacimiento, garantizaremos la eternidad de Israel y también la eternidad de Jerusalén. ¡Feliz fiesta, Jerusalén!